solamente a Chicama a correr orlas. Si hay este tipo de problemas, justamente hay que ponerlos en evidencia. Igual hay problemas en Piura, igual hay problemas en Tumbes, hay problemas en Trujillo. Entonces es necesario que se tomen las debidas precauciones del caso, puesto que siempre en épocas de lluvia ocurren estas desgracias y es mejor prevenir que lamentar. Así que tenemos problemas en Lima, señor presidente, señores del gobierno, pero también tenemos problemas en el interior del país. Tengo muchos invitados, ya están en mi programa y doy la más cordial bienvenida al precandidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde. Adelante, Vitocho, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal? Un placer. Estábamos recordando el tiempo que nos conocemos. 40 años. Nos conocimos el año ¿Tanto? 85, Sí, pues, en agosto, sí. y nos conocimos en La Habana, en Cuba. En Cuba, efectivamente. ¿No? En un congreso sobre la deuda externa de América Latina y el Caribe, donde estaba Eduardo Rego, Felipe Osterling, Felipe Cebrejos. Hicimos un grupo y tú fuiste nuestro guía porque tú ya conocías. Es más, sí, tuviste la suerte de estar con Fidel Castro, ¿eh? Claro, yo he estado con Fidel Castro en 2 oportunidades, un personaje muy interesante. Claro, por supuesto que no comparto nada de lo que ha hecho, ¿no? Pero en el terreno personal era un político astuto, inteligente, brillante, muy formado, muy bien informado y muy bien formado, muy inteligente y conocía la realidad de América Latina muy bien. Sí, Entonces hablamos un poco sobre eso, ¿no? En ese evento yo tuve la oportunidad de entrevistar a Fidel y como chiquillo yo, pues como quien dice, me revolcó, ¿no? Sí. No le gustó las preguntas que le hice, me sirvió porque la noticia dio la vuelta al mundo, pero lo asombroso era su memoria. Sí. ¿Qué tal precisión para las cifras, cantidades, estadísticas? Tenía un coeficiente intelectual muy alto, era un tipo superdotado, definitivamente, un tipo brillante. Uno puede o no concordar con sus ideas, pero un hombre que marcó la historia, como marcó la historia Fernando Belaúnde en nuestro país, tu tío, con quien estuviste muy cercano. Bueno, te voy a contar, en esa conversación que tuve con él, en una de esas conversaciones que tuve con él, hablamos de cifras, tú has hablado de su memoria, tenía muy buena memoria y hablamos de cifras. Y me preguntaba mucho las cifras en el Perú. Cuánto gasta en vivienda, cuánto gasta en salud, cuánto gasta en educación, etcétera, etcétera. Y en todas las cifras Cuba nos ganaba, tenía más presupuesto, proporcionalmente su presupuesto a todo. Entonces yo le dije, oiga, comandante, diga una cosa, ¿cuánto le cuesta a usted la defensa nacional, la Fuerza Armada? Y se quedó callado, me dijo, nada, nada. Pues claro, toda la portaba la Unión Soviética. La Unión Soviética era su defensa. Exacto, a él no le gustaba nada. No. Entonces, bueno, le dije, lamentablemente en el Perú sí nos cuesta y esto le quita presupuesto a otros sectores de educación y de salud, etcétera, claro, ¿no? Claro. Cuba es territorio liberado de analfabetos, por ejemplo, fue el primer territorio liberado de analfabetos, claro. ¿no es cierto? Bueno, pero en Cuba no hubo alfabetismo, antes de Fidel ya no había, ya no había. Y con Fidel desarrolló mucho la salud. Claro. Él me contaba en ese momento que había, cuando él llegó a Cuba había 3.000 médicos y en ese momento había ya 30.000, ¿no? Claro, a tal punto que ha empezado a exportar médicos. Y te estoy tocando estos temas internacionales porque tú eres un hombre que ha viajado mucho por el mundo. Has conocido a muchos mandatarios a raíz de tu accionar político, de tal forma de que tienes relaciones. Te he visto, no, por ejemplo, te vi en Montevideo, también te vi en Buenos Aires y digo... País que voy, me encuentro con Vitocho, bueno, pero eres amigo de presidentes. Por ejemplo, el anterior presidente, Alberto Fernández, era muy amigo tuyo, a tal punto que prologó tu libro. Qué buena memoria tienes tú. Ahora yo te tengo que alabar tu memoria, ¿no? Efectivamente, yo lo conocí a él en unos congresos de Biarritz, en Francia, que había de líderes de América Latina, y yo estaba invitado, ahí lo conocí. Y luego él fue candidato, como candidato pasó a Lima, yo lo atendí, y después... Como presidente, también estuvo en el Perú. Y entonces yo me acerqué a él y le dije, oye, fíjate, tengo este libro sobre las Malvinas, quisiera que tú me lo prologues. Me dijo, mándame el machote, mándame la... Sí, entonces se lo mandé y a los 15 días me devolvió el machote con un prólogo de él para el libro. Como presidente de Argentina me prologó el libro. Así que, y lo publiqué el libro, lo presenté en el Senado de Buenos Aires y en otras entidades académicas y historiadores de Argentina. Yo estuve la vez que tú presentaste el libro allá en Buenos Aires y la cobertura en los medios de comunicación fue muy grande. El amor que nos tienen los argentinos es tremendo. Así es. Gracias al gesto político y solidario del presidente Belaúnde, que mandó los Mirage
hacia la República Argentina en la Guerra de las Malvinas. Este roce internacional que tú tienes nos permite una apertura política hacia otros mercados. Tienes el know-how, tienes la experiencia suficiente, ya has sido candidato a la presidencia. Es más, tu candidato a vicepresidente terminó de presidente de la República, así es, Paniagua. Valentín Paniagua. Tienes experiencia de gobierno, has estado al lado del gobierno y ahora estás luchando por representar a tu partido. ¿Qué tan fácil, qué es tan difícil poder ser el representante de la Lampa? Porque hay varias candidaturas, claro, no eres el único. Sí, todos son muy respetables. Hay 6 candidaturas, precandidaturas en Acción Popular para representar a Acción Popular. Y el partido tendrá que decidir a través de unos delegados, 75 delegados que tendrán que el 5 de diciembre próximo tomar la decisión y que escojan al mejor, evidentemente. Yo soy uno de ellos, de los que participo me refiero. Y todos tienen igualdad de posibilidades, igualdad de Sin embargo, de calidades. He entendido, he leído que hay un consenso en donde tú, sea cual fuese el resultado, seas la cabeza de lista al Senado, que convoque a toda la militancia de Acción Popular. Bueno, eso sí, efectivamente, hay algunos candidatos que se reunieron conmigo y me dijeron que queremos hacer una lista única de consenso que se ha hecho, que es única, para el Senado. No para diputados, porque cada región tiene sus propios intereses. Entonces, ¿no? Serías el número 1. Yo soy el número 1 de esta lista de consenso a pedido de ellos. Y yo con mucho gusto lo acepto, porque, en fin, el Congreso tengo algún tipo de experiencia. No es que, digamos, tenga necesidad de estar ahí, ni mucho menos, pero sí estoy dispuesto a servir a mi país. ¿Cuántas veces has sido diputado? Congresista 5 veces. 5 veces. 5 veces, así que soy casi un decano. Bueno, entonces ahora como senador, ¿y cómo ves este proceso? Pero tengo un problema, porque de las 5 veces he sido 2 veces desaforado. 2 veces. Una vez me sacó Fujimori cuando cerró el Congreso el año 92 y la otra me sacó Vizcarra cuando cerró el Congreso el año 19. Y yo, si salgo elegido, no lo sé, pero si salgo elegido, ruego a Dios que no me saquen una tercera vez, que no venga un dictador no improvisado, un gobernante improvisado, irrespetuoso y antidemocrático que cierre el próximo Congreso. Espero que no. Sí recuerdo, ese desaforo con Fujimori fue al inicio del gobierno de Fujimori. El año 92, el año 92, a los 2 años. Y recuerdo hasta fue la carátula del diario El Comercio, que ese día cumplía 150 años. El diario El Comercio, usaba bigotes. Claro, sí, y además ese día, el 5 de abril, que cierra el Parlamento Fujimori el año 92, es el día que años antes Chile le declaró la guerra al Perú. Así es. O sea que Fujimori, como no conoce historia, quizás mala fecha la escogida. Quizás historia japonesa sí, pero no historia peruana, escogió una fecha totalmente nefasta para el Perú. Ahora, hay 3 candidatos fuertes, digamos, dentro de los diversos que se están presentando, que es el presidente del partido, Alfredo Barnechea, y tú. ¿Cuál es la diferencia entre tú y ellos? No, yo creo que todos somos correligionarios. La diferencia puede ser la permanencia en el partido. Yo tengo muchos más años en el partido que ellos. Julio Chávez, por ser bastante menor que yo, muy joven, entonces tiene menos años. Y Barnechea, que siendo de mi edad, casi de mi edad, llegó al partido recién hace 10 años y yo tengo en el partido pues 40 o casi 50. Toda tu vida. Y del único partido del que provengo además. Esa es básicamente la diferencia, quizás estilos, pero creo que todos tenemos la fe en el país, ¿no? ¿Por qué quieres ser mi presidente? Bueno, a mí me han buscado para que yo sea candidato y yo lo he aceptado con mucho gusto. Me siento capaz. Me siento que tengo experiencia, tú lo has dicho, he estado tantos años en el Parlamento y en el gobierno, he sido 5 años secretario del Consejo de Ministros y de la Presidencia de la República. Tienes todo el know-how, toda la experiencia, has estado ahí. He manejado y he trabajado con ministros durante 5 años. O sea, entonces, conozco el Estado por dentro, no por fuera. ¿Y cómo? A ver, imaginemos, 28 de julio del próximo año, el pueblo decide con todo amor darte la confianza y eres nuestro presidente de la República. Belaúnde convocó elecciones municipales, devolvió los diarios y los medios de comunicación a sus legítimos propietarios. ¿Cuál sería la primera acción que haría La primera acción que yo haría, bueno, hay muchas acciones que hacer, ¿no? Sí. Pero la primerita es presentar un proyecto de ley de reforma de la Constitución para que los vicepresidentes, cuando asuman el cargo de presidente, llamen inmediatamente a elecciones. Y no como ahora, que se quedan para completar el periodo. ¿Cómo? A ver, explica eso. Es muy sencillo. Es decir, los males que tenemos en los últimos tiempos
es ambiciones de los vicepresidentes Sí. y serruchadas del piso al presidente por algún motivo, ¿no? Sí. Vizcarra con PPK, Ladina con Castillo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese tipo de problemas que ha causado tanta intranquilidad e ingobernabilidad en el país, lo que hay que hacer es volver al siglo XIX, es decir, cuando un presidente es vacado o fallece o renuncia por algún motivo y tiene que asumir la presidencia el vicepresidente, cualquiera de los dos, tienen que obligatoriamente convocar inmediatamente elecciones. O sea, no permitirles que completen el periodo. ¿Y eso era antes? Eso fue en el siglo XIX. Ajá. En el siglo XIX, en realidad las dos vicepresidencias las crea Castilla. Castilla, que es el hombre que organizó la República Peruana realmente, a partir de Castilla el Perú empieza a funcionar como país. Antes son 30 años de guerras civiles, etcétera, Sí. y de revoluciones. Castilla no era un hombre culto, pero era un hombre sagaz, Sí. muy inteligente y sagaz. Intrépido, además. Entonces él creó las dos vicepresidencias. Él las crea. En ninguna parte del mundo hay dos vicepresidentes de la República, salvo en el Perú, país que yo no conozco a ningún país que tenga dos vicepresidentes. En uno o no lo tienen. Pero en este caso, Castilla creó dos vicepresidentes para que uno, si quiere completar contra el presidente, tenga el segundo que completa contra él. Esa fue la idea de Castilla. Ajedrez político. Los dos vicepresidentes entran en conflicto y con eso resguardan de alguna manera, sin quererlo, la figura presidencial. Claro. Y si el primero destituye al presidente, como había pasado en el pasado, antes que él, el segundo lo destituye a él. Qué interesante, qué buen cambio. Vitocho, ¿y en qué cambiaría nuestro país contigo? Mira, el país ¿Por necesita... qué el Perú? ¿Cómo seríamos de distintos? Porque nos quejamos desde que nacemos. Estamos mal desde que nacemos sobre que hemos sido sí. y somos potencia en muchos temas. Pero el tema es, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué funciona bien en el Perú? Muy pocas cosas. La corrupción. Bueno, eso sí. Funciona Perfecto. bien el BCR, funciona bien Torre Tagle, Sí. bastante bien. Cancillería, sí. Y yo no sé si algo más. La Iglesia también tiene su propia organización positiva, pero ¿qué más funciona bien en el Perú? Difícil saber. Entonces hay que hacer una reforma total de cada uno de los sectores. De De ejecutivo, legislativo, judicial Judicial, eso es fundamental. y Fiscalía de la Nación. Bueno, ambos ahí hay un juntos. tema muy clave, porque los peruanos, así como no queremos a los políticos, desconfiamos de los políticos, igual, más y peor, tenemos la opinión de los jueces y de los fiscales. Entonces, si tenemos un Congreso desprestigiado, un Ejecutivo desprestigiado, autoridades judiciales y fiscales desprestigiadas, Sí. ¿cómo vamos a avanzar si hay un descontento popular generalizado? Esto no se arregla solamente con el próximo proceso electoral. Exactamente, ¿no? Es todo un proceso. Mira, te voy a contar. Los parlamentos son poco populares en el mundo en general. Sí, Europa claro, y Estados así es. Unidos. Son los menos queridos. Inglaterra, inclusive la cuna del parlamentarismo mundial, Europa en general, tienen poca aceptación esos congresos. Pero si tú vas a la justicia o a la policía en esos países, tienen buena aceptación. O sea, el poder legislativo tiene en esos países una aceptación de 20, 30, 40%, pero la policía y la justicia 80, 90%. En el Perú todo está abajo, todo está a nivel casi poder ejecutivo, 10%, 15%, 20% como máximo de aceptación, de respaldo. Entonces hay que hacer una reforma total, sector por sector. Y no la pueden hacer la reforma los que están adentro. Porque acá, por ejemplo, miren lo que ha pasado hoy día. Tenemos a una señora Boluarte que ha tenido 8 ministros de Interior. 8. 6 han sido policías. ¿Ha mejorado la seguridad? No. No ha mejorado. empeorado. Ha empeorado. Totalmente. Entonces no podemos dejar en manos de los actores las reformas o las decisiones de cada sector. Tiene que ser gente de fuera, que conozca el tema, pero gente de fuera. Especialistas. El mejor ministro de Educación fue un señor Juan Mendoza Rodríguez, general del Ejército, en época del 48 al 76, que es el mejor ministro de Educación que ha tenido. No era profesor, no era educador. ¿Quién fue ministro de Educación? Notable, Basadre. Nadie lo recuerda como ministro de Educación. No. Nadie. Gran historiador, uno de los hombres más brillantes del Perú, pero pasó por el ministerio y no dejó huella. O sea, yo creo que, como decía un poco Bedoya,
los técnicos se contratan. Sí, pues. Sí, sí, Eso sí. decía bien. Entonces, claro, tiene que haber gente enterada, políticos, pero que llamen a buenos técnicos para poder hacer políticas de cada sector. Y no dejar que esos técnicos manejen los sectores porque les falta un criterio de político y de prioridades que la deben tener los que hacen política finalmente, ¿no? Claro que Buena sí. política me refiero, no los políticos improvisados que tenemos ahora. Interesante. Te tengo que seguir invitando varias veces. La campaña ni siquiera empieza, así que vas a ser mi caserito. Porque Encantado. para hablar contigo tengo horas de horas de horas. Eres un hombre con mucha experiencia. Te deseo mucha suerte, que le vaya bien a tu partido, que le vaya bien a tu candidatura, que le vaya bien a nuestro país. Y si eres el mejor, que gane el mejor. Bueno, el partido está preparado, todos estamos preparados para ser parte de un gobierno porque no va a ser un gobierno individual, sino de equipo. Y tenemos además una gran enseñanza, el legado del presidente Belaúnde. Eso es grande. Belaúnde tiene ideas que hemos heredado y obra que hay que continuar. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, precandidato a la presidencia por Acción Popular aquí en Franco y Bravo. No cambie de canal, no cambie porque en un segundo nada más está